La infancia es la etapa en la que se adquiere más conocimiento con mayor velocidad. Si hablamos de productividad, los niños son las personas más productivas. Pero, ¿por qué? Además del hecho a considerar de que está el cerebro en continuo desarrollo y en continua creación de campos neuronales, debemos de tener en cuenta un aspecto de suma importancia en la creación de conocimiento y en la formación de esas conexiones neuronales: las preguntas, y en especial la curiosidad que las desencadena. Es por ello que la Feynman Technique se suele relacionar con explicar un tema de manera tan sencilla y comprensible como si le estuviéramos hablando a un mismo niño. Una persona que nos llena de preguntas, que nos llena de cuestionamientos y que absolutamente a todo lo que le decimos nos dice por qué, nos dice cómo, dónde, ¿cuándo? En este video te voy a explicar cómo utilizar este método para aprender cualquier tema, para consolidar cualquier conocimiento y no quedarse en lo superficial. Comenzando por el primer punto. ¿Quién fue en realidad Richard Feynman y por qué se relaciona con este método? Comenzando por su vida académica, es un físico reconocido mundialmente en la historia que trabajó en la física de partículas, electrodinámica y también en la mecánica cuántica, realizando múltiples avances que lo catalogan como uno de los 10 físicos más importantes de toda la historia. Continuando y saliéndonos fuera del área académica, fue un docente, fue un amador de la divulgación científica. Dictando conferencias o escribiendo libros, simplemente le gustaba comunicar, le gustaba transmitir sus ideas a los demás para que el conocimiento estuviera al alcance de todas las personas. Fuera en sus charlas o en sus clases, mencionaba y explicaba cualquier conocimiento de manera sencilla y de manera clara, de tal forma que cualquier persona pudiera entenderlo sin un lenguaje académico, logrando la comprensión de cada uno de sus discípulos de temas tan complejos como la física de partículas o la mecánica cuántica. Los temas que suelen estar en libros con una jerga compleja y un lenguaje científico los reducía y simplificaba todas esas palabras para que estuvieran al alcance de cualquier persona, independientemente de su estrato económico, independientemente de la educación que tuviera. Por ende, que además de ser reconocido por la capacidad y por las nuevas ideas, el nuevo conocimiento que generó a lo largo de su vida, es reconocido por la forma de transmitir sus ideas, siendo este el primer punto de análisis. Si no puedes transmitir tus ideas a los demás de alguna forma, ya sea oral o escrita, tus ideas, tus ideales mueren. Quiero que pienses que el conocimiento que está en tu cabeza, que todas las ideas que están organizándose y construyéndose ahí, no están vivas, no existen para nadie más que para ti, hasta que no las plasmes en un documento y hasta que no las transmitas a alguien más. En caso de que no lo puedas transmitir por medio de una comunicación clara y por una comunicación sencilla que otra persona pueda entender, esas ideas se pierden porque se olvidan. Por ende, que debas estar en una constante búsqueda de la transmisión de tus ideas, y el primer paso para ello es comprender a la perfección de lo que estamos hablando. La Feynman Technique no es otra cosa que aprender a entender la información para que podamos comunicarla y transmitirla a otra persona. Esta se logra con 4 sencillos pasos, siendo el primero seleccionar el concepto que se busca aprender. Quiero que comencemos por responder a la pregunta de qué significa ser un experto en un tema. Ser un experto en un tema significa dominarlo y comprenderlo a la perfección hasta el punto de encontrar los vacíos actuales que hay en el conocimiento para intentar resolverlos mediante la profundización. Si buscas en internet, hay personas, hay páginas web que mencionan que se puede cuantificar esto, que ser un experto significa dedicarle 10.000 o más horas a un solo tema, 10.000 o más horas a la búsqueda y profundización de un solo conocimiento. Considera siquiera esa idea, imagínate cuánto son 10.000 horas. Significa estudiar 40 horas semanales durante 5 años de tu vida. Si te das cuenta, aproximadamente esto es lo que busca generar, crear un experto cualquier universidad, cualquier carrera que demore 5 años. Sin embargo, todo esto te lo digo con un propósito.
que estudiar, que el hecho de aprender y consolidar es una carrera de larga distancia. No se puede lograr de un día para otro ni en unas pocas horas. Cuando nos sentemos a estudiar, cuando abramos ese libro, no busquemos salir rápido de eso. No busquemos salir rápido de esa tarea, sino dediquémosles las horas suficientes para que comprendamos la mayoría de puntos en los que queremos profundizar. Si quieres consolidar, entender y recordar, debes de tener en cuenta que esto toma tiempo. Por ende, que el primer paso de la Feynman Technique sea seleccionar el concepto a trabajar. Cuando hayamos elegido ese concepto, ese tema a profundizar, seguimos con el segundo paso, siendo aplicar el reduccionismo. Aquí quiero tomarme el tiempo para explicarte a qué se refiere este concepto. Probablemente has tenido profesores que tú no les entiendes nada por más que asistes a las clases y por más que intentas prestar atención. Llegas a cada clase, te sientas, tomas nota, pierdes la atención porque no le estás entendiendo nada. Intentas estudiar, pero te toca buscar fuentes externas, primarias, secundarias, independientemente. La idea es que no le entiendes lo que está hablando el profesor a la hora que lo está diciendo, a la hora que está intentando comunicarte algunas de sus ideas. Aunque cada caso es aislado y no me gusta generalizar, una de las mayores razones por las que no se hacen entender los profesores es porque el lenguaje que usan es complejo. ¿Por qué? Porque se parte del supuesto de que entre más complejo hables, más tecnicismos uses y menos gente te entienda, eres más inteligente. Ojo, no quiero que se malinterpreten mis palabras. Cuando le hablas a una comunidad científica, puedes usar lenguaje especializado, puedes usar una jerga científica. El problema es cuando nos dirigimos a un público que está aprendiendo y que no ha consolidado en realidad lo que estamos hablando. No podemos confundirlos con el lenguaje porque no vamos a poder transmitir las ideas que en realidad nosotros queremos que aprendan. No podemos hablar usando términos o conceptos que no sean del dominio en general, y más cuando estamos enseñando a una persona que no tiene ni idea sobre lo que estamos hablando. Pero claro, tú me dirás que la información que estás estudiando, la información que quieres aprender, la información que quieres transmitir a los demás es muy compleja, tiene muchas ecuaciones y tienes que recurrir a tecnicismos o jergas para que los demás te entiendan. Aquí es donde debemos volver unos minutos del video y recordar a Richard Feynman. Ese hombre que explicaba física de partículas, que explicaba mecánica cuántica a los estudiantes de una forma intuitiva y sencilla, con ejemplos, analogías de la vida cotidiana que ellos pudieran comprender. Una persona que cuando vemos sus conferencias decimos, qué buen comunicador era, qué buen profesor, qué buen docente era. Ojalá tuviera clases con él y ojalá yo pudiera transmitir mis ideas igual que él. Y yo te pregunto, ¿por qué no puede ser esa persona? No se nace con esa habilidad, se tiene que trabajar constantemente en el dominio de cada uno de los temas para que puedas explicarlos de manera sencilla usando metáforas o analogías. Pero antes de transmitir las ideas hay que entender a cabalidad cada aspecto y cada término, cada vacío de eso que quieres entender, de eso que quieres transmitir. Teniendo solamente dos amigos, el por qué y el cómo. Voy a poner un ejemplo para entender cómo se usan el por qué y el cómo en una pregunta, en estudiar un tema. Digamos que yo quiero entender la generación de nuevas enfermedades emergentes en plantas. Primero me pregunto el por qué y respondo que ha sido por la transmisión y el ingreso de nuevos patógenos en las plantas, organismos que antes no estaban en ellas y que ahora por una u otra razón han llegado. Ahora me pregunto el cómo. ¿Cómo han llegado esos patógenos, esos agentes extraños para las plantas que le causan enfermedad e infección en ellas? Bueno, la respuesta es mediante vectores. Vectores que simplemente transmiten el patógeno de un punto A a un punto B. Vectores como lo pueden ser el agua, desastres naturales o animales como los mosquitos. Vuelvo a preguntar el cómo se ha causado esta infección y después un por qué, y voy jugando con estas dos herramientas, del por qué y del cómo.
Ahora bien, te recomiendo que para la comprensión del tema anotes estas preguntas y respuestas en algún lado, ya sea mediante una libreta o ya sea mediante una herramienta virtual. Cuando hayas abordado el por qué y el cómo a total profundidad para la comprensión de un tema, es hora de aplicar el reduccionismo. Abre tu cuaderno, abre la aplicación en donde tienes anotado esas preguntas y respuestas. Ahora bien, léelas con mucho cuidado y pregúntate si esa explicación, si esos términos propuestos los podría entender cualquier persona. De no ser así, ya sean los términos o la explicación en general, cambia esas cosas para que un niño, para que una persona que no tiene el mismo conocimiento que tú, los pueda entender. Y cuando hayas reducido todo ese conocimiento especializado en términos, en lenguaje coloquial, es hora de practicar con otra persona. Inicia el diálogo con el tema que quieres profundizar, con el tema que quieres consolidar. A la final, esa persona con la que estás hablando te hará preguntas que la mayoría ya te las esperabas, que la mayoría anticipaste y puedes responder. Puedes darle una respuesta clara y que esa persona entienda. Pero también habrán preguntas que no estabas preparado y que por ende no puedas responder a cabalidad. Pero muchas de ellas sabrás la respuesta. Muchas de ellas sabrás el conocimiento, si no la falla estará en la transmisión. Probablemente no habrás consolidado esas respuestas y por ende la otra persona no las va a entender. Siendo este el punto a tratar en la tercera parte de la Feynman Technique. Retroalimentar los errores y volver a profundizar en la explicación del conocimiento. Este es el punto donde se introduce un nuevo concepto, la simplificación. Uno de los medios para identificar si una persona comprende un tema o en realidad no, simplemente es por medio de la extensión de su respuesta en relación a la pregunta. Normalmente cuando una persona no comprende o no entiende tu pregunta, da muchas vueltas a la respuesta, mencionando muchos temas, pensando que por ahí alguno te va a convencer de que sí tiene consolidado ese conocimiento. Todos hemos aplicado esta técnica cuando no sabemos la respuesta a una pregunta de un examen. Buscamos abordar muchos temas, mencionamos y nos extendemos en la respuesta, pensando que cuando el profesor lea alguna de esas cosas que mencioné, será la respuesta y probablemente la tendré correcta. Cuando la realidad es que el profesor lee eso, yo creo que se ríe de la respuesta porque evidentemente se da cuenta de que no sabemos nada y nos pone un 0. Una persona que domina y entiende el tema a la perfección responde a la pregunta de manera concisa, clara y organizada. Por lo que a la hora de comprender un tema debemos aplicar dos cosas: el reduccionismo y la simplificación. En primer lugar, fallamos en la reducción del conocimiento cuando la respuesta que estamos dando a otra persona no la entiende porque usamos lenguaje científico, porque usamos lenguaje que no es del común y porque nuestra explicación suele ser muy compleja. En ese punto debemos volver a la explicación y reducción de cada uno de los términos que estamos usando, aplicando analogías o metáforas de la vida cotidiana que permitan la comprensión a cualquier persona. En segundo lugar, cuando la persona no le quedó clara la respuesta porque mencionamos tantos temas que simplemente no sabe a qué nos referíamos, qué queríamos decir y cuáles eran los puntos clave de nuestra explicación, es en donde estamos fallando la simplificación. Es en este punto donde debemos organizar nuestras ideas. Probablemente pensamos las cosas bien, pero a la hora de transmitir a las demás personas no fuimos capaces de organizar de manera jerárquica esos argumentos que era nuestro objetivo mencionar. La respuesta a una pregunta debe ser concisa, debe ser con una idea general que responde directamente a eso que nos están preguntando y también teniendo en cuenta argumentos que sustentan y que dan evidencia y poder a eso que estamos hablando. Entre más sencilla y clara sea tu explicación, más personas y con mayor facilidad lo van a poder entender. Por último, el cuarto punto del método es organizar y revisar el tema constantemente. Uno de los errores que cometemos todos al estudiar y repasar un tema es la trampa de la suficiencia. Pensar que porque ya estudiamos y repetimos, leímos la información una o dos veces,
ya se quedó en nuestra memoria y ya comprendimos todas las cosas. Cuando todos hemos pensado en eso, no sabemos que el hecho de entender un tema se remite a la comprensión de saber que hay cosas, que hay puntos que faltan por profundizar. Cuando vas más allá de lo particular, cuando profundizas, te das cuenta que hay muchas más cosas que antes no sabías en las que se puede abordar, en las que se puede seguir aprendiendo y seguir estudiando. Evidentemente, nunca vamos a terminar de entender todo. Nunca vamos a terminar de profundizar, de comprender, de entender. Pero sí vamos a entender la mayoría de cosas que nos interesan para el objetivo que tenemos. Por ende, que haya que revisar el tema regularmente y también complementar las explicaciones que ya habíamos hecho, siempre teniendo un punto de vista abierto de que nos faltan muchas cosas por aprender. Aún así, ya hayamos hecho los procesos de reduccionismo y de simplificación. Y para revisar y consolidar ese conocimiento, organizar esas ideas que tienes en tu cabeza, te recomiendo practicar y dialogar con distintas personas, familiares, amigos, contigo mismo, o también si quieres aplicar el método Feynman a la perfección, te recomiendo con niños. Con estos 4 pasos considero que puedes aplicar la técnica Feynman para comprender y aprender cualquier tema. Déjame en los comentarios si ya habías escuchado antes esta técnica y si la vas a empezar a implementar desde ahora. También me gustaría saber cómo te acercas a un tema y cómo aprendes desde cero ese conocimiento nuevo. Sin nada más que decir, suscríbete, deja un like y nos vemos la siguiente semana.